Él es el señor Javier Pulido. Es consultor y emprendedor con más de 20 años de experiencia en desarrollo y gestión de marcas. Bajo su concepto de marcas con sentido o marcas coherente, Javier ayuda a emprendedores y empresas que quieren potenciar su visibilidad y desarrollar su posicionamiento en Internet a través de la gestión de la marca, la generación de contenidos, estrategias de innovación y la gestión de la cultura organizacional. Así que como si todo esto fuera poco, le damos la bienvenida a Javier. Muchísimas gracias por sumarte. Hola Andrea, un placer de nuevo compartir contigo y pues feliz de estar aquí en este espacio compartiendo con tantos expertos en diversos temas. Seguro que sí, muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación y la verdad es que cuando vos hablas del motor de branding para las marcas es como que branding lo escuchamos un montón de veces, capaz es algo que uno viene oyendo hace un tiempo, pero ¿querés contarnos por las dudas de que alguien no sepa qué es branding antes de pensar a todo lo que tenemos para decir hoy? Claro que sí, mira, el branding básicamente es la creación y la gestión de una marca o gestionar un negocio desde el enfoque de la marca. Eso es básicamente el branding. Generalmente uno suele escuchar mucho acerca del término marketing, pero muy poco acerca del branding. Podríamos decir que el branding es como el lado emocional del negocio y la manera en que tú proyectas la visión a partir del propósito de tu modelo de negocio. Súper interesante lo que nos decís, así como vos lo decís parece como muy simple, pero esta parte emocional, ¿qué incluye o qué tendríamos que tener en cuenta nosotros para poder desarrollar ese branding o empezar a pensar si lo estamos teniendo en cuenta o no a la hora de comunicar? Bueno, yo quiero explicar esta oportunidad del branding desde un ejemplo por el cual le colocamos como el título a este espacio y es el branding como el motor de las marcas o el motor de los negocios. Y yo quiero que ustedes momentáneamente hagan como una imagen en sus mentes de ese auto del sueño que ustedes quisieran tener. Y ustedes inmediatamente ven el auto por fuera, ustedes ya se imaginan qué rines tendría, qué llantas, qué color de pintura, pero algo en lo cual de pronto uno no piensa mucho de manera profunda es en qué motor debería llevar ese auto. Y podríamos decir que el motor del auto es el branding, porque tú puedes tener las llantas de las ventas, tú puedes tener la estructura del producto, que es la carrocería, tú puedes tener la comunicación, que es la pintura del auto, todos los lujos que trae ese auto, pero si no tienes el motor adecuado para desplazar ese auto, muy seguramente no vas a llegar a ese destino. Entonces, digamos que la obligatoriedad que te da el branding es pensar justamente a dónde quiero ir, cuál es ese camino al cual yo quiero llegar o el destino al cual yo quiero finalizar mi vida desde mi proyecto de emprendimiento, porque normalmente un negocio pues arranca simplemente con el deseo de hacer dinero, de vender un producto, pero el branding te obliga a definir un propósito, un camino, una ruta y un destino al cual tú quieres llegar. Muchas gracias por todo eso que nos acabas de aportar y me interesa esto de definir el propósito para poder avanzar. ¿Qué tan cierto es que primero hay que definir el propósito para después salir al mercado? ¿Es necesario, no es necesario? ¿Qué tan importante es el propósito en el proyecto? Bueno, yo te podría decir que uno podría iniciar un negocio sin un propósito. Finalmente, lo que tú necesitas en la primera medida es generar ventas de un producto o un servicio con lo que estés haciendo. Pero indudablemente comenzar un negocio desde el propósito te va a dar no solamente la claridad y el enfoque que todo modelo de negocio necesita, sino que te va a dar también la posibilidad de proyectar tu negocio a futuro y darte la posibilidad de ver aquellas oportunidades que tú de pronto de manera inmediata aún no percibes. Y es básicamente esos fundamentos, el propósito normalmente también lo solemos llamar el ADN, como esa información genética que puede que tú tengas en tu cuerpo al momento de nacer y que cuando creces la vas evidenciando con el tiempo, pero ya tienes toda esa información contenida desde que naces. Entonces ya sabes qué altura vas a tener, qué color de ojos, etcétera, etcétera. Y definitivamente el branding te ayuda a eso, a tener un camino definido, a no desviarte de tu verdadero enfoque. Y además algo bien importante que tiene el branding es que te ayuda a hacer negocios no en función del dinero, sino en función de lo que tú debes trascender como persona y como ser humano. Eso es lo más importante que tiene el branding. Qué lindo lo que acabas de decir, porque esto de trascender es la idea de la especie humana, ¿no? Todos buscamos dejar un legado.
¿Y cómo hacemos entonces nosotros para, si capaz no estamos conectados con ese propósito, cómo hacemos para avanzar en eso? ¿O cuáles podrían ser los primeros pasos para detectar ese propósito y que se convierta en la esencia del branding que vamos a hacer después? Bueno, yo parto de una premisa muy interesante y es que todo lo que está alrededor tuyo, todas las, digamos, posibilidades que te rodean, son parte de esos insumos que van a ser parte de tu marca o de tu negocio. Las condiciones en las que vives, lo que tú visualizas del mercado, las personas que te rodean y que puedan opinar de tu producto, todos esos son elementos que te van a ayudar a encontrar ese propósito. De igual manera, lo que tú eres como persona. Generalmente los procesos de interiorización o desarrollo de ese ADN, de ese propósito como tal, lo hacemos es escarbando dentro de lo que son las personas, los dueños del negocio. Ahí es donde solemos encontrar esa información genética que nos permite encontrar, ok, ese negocio a dónde va, a dónde debe ir. Hace poco tuvimos una experiencia muy gratificante con una emprendedora que vive en Dubái. Y cuando iniciamos el proceso del descubrimiento de su propósito, ella se notaba muy convencida de lo que hacía y muy segura de lo que quería hacer. Pero cuando iniciamos ese proceso de entender su mapa de vida, su mapa de relacionamientos, su mapa de contexto, que es importante también desarrollarlo, nos dimos cuenta que había muchas cosas que ella no había visualizado, que no había considerado, que estaba omitiendo y que hacían parte de ella como persona, como profesional, y que definitivamente teníamos que incluirla. Desde ese punto de vista logramos un resultado y un cambio de visión en ella como emprendedora que permitió que el proyecto tomara otra dimensión, cobrara una mayor envergadura y eso la emocionó mucho más a ella, tener una claridad total sobre el escenario a partir de ese desarrollo interior de la marca. Muchas gracias. Sí, claro, cuando uno le empieza a dar sentido a lo que hace, es como que lo que antes parecía así de chiquito se empieza a expandir mucho más y por supuesto que cobra mucho más sentido. Por acá llega la primera pregunta de la tarde. Si usted Okay. tiene preguntas, dudas y consultas, las escribe en el chat y nosotros aprovechamos a los especialistas y se las hacemos. Exprímanlos, chicos, que hoy están acá así como este ratito compartiendo con nosotros. Juan Quirós nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre propósito y pasión? Bueno, pasión está más relacionado con lo que tú sabes hacer, ¿no? Entonces, mi pasión, por ejemplo, es enseñar. Eso es algo que me apasiona. O fotografía también, son cosas que me apasionan. La pasión tiene que ver con aquellas cosas que tú estarías dispuesto a hacer así fuera gratis. Ahí ya puedes definir lo que es una pasión. Por el otro lado, el propósito es ese destino final, es esa esperanza que tú pones delante de tu camino. Es como ese horizonte que tú trazas y tú dices, yo quiero llegar allá con esas pasiones que yo tengo, con esas habilidades que yo tengo, hacia dónde quiero dirigirme. Entonces, si te das cuenta, el propósito conduce esas pasiones o esos propósitos, o perdón, o esos elementos que te mueven dentro de lo que tú desarrollas en tu oficio, en tu arte. Muchas gracias. Sí, muy acertado lo que decís. El propósito contiene a la pasión, pero no todo lo que nos apasiona es un propósito en sí mismo. Así ¿Y es. cómo hacemos entonces nosotros para usar el branding y poder generar estos ingresos? Porque claro, vos decías al principio, yo puedo empezar un negocio sin propósito porque voy a buscar generar ingresos, pero lo cierto es que si está conectado con el propósito va a tener una proyección mucho más a largo plazo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para hacer ese camino de monetizar nuestro propósito a través del branding? Bueno, esa monetización de la cual tú hablas a partir del propósito, de la gestión del negocio desde la perspectiva del branding, es algo que uno de pronto no va a percibir de manera inmediata en el proceso de creación de un modelo de negocio, sino que es algo que tú vienes dándote cuenta que genera resultados con el paso del tiempo. Lo primero es cuando tú te das cuenta la aceptación de la gente ante el mensaje que tú estás dando. Cuando un proceso de marketing digital o un proceso de venta de un producto se hace basado en un propósito, te vas a dar cuenta de manera inmediata que la gente va a prestar mucho más atención a tu mensaje. Hoy en día se habla mucho del social selling y es aprender a conectar con las audiencias a partir del vender sin vender, de contar una historia, de ayudar al otro a generar su sueño, de hacerlo posible. Y cuando eso hace parte de tu propósito como modelo de negocio, ya estás viendo un resultado y es crear una comunidad que va a seguir tu causa, que estará dispuesta a estar contigo
para comprar más adelante ese producto o ese servicio que tú estás promoviendo. Entonces ya no va a ser solamente tu producto peleando en la mente del consumidor, sino que también va a estar a la par esos principios, esos valores, esa perspectiva del mundo que tú has trazado en tu modelo de negocio que va a sopesar esa decisión de compra del consumidor. Entonces es muy importante permitirle al branding, a la marca, cobrar vida. Es tan importante el rol del branding en un modelo de negocio que hoy en día las compañías más valiosas del mundo, estamos hablando de una Apple, de una Amazon, de un Google, son compañías que están conducidas por un propósito y no simplemente por un modelo de monetización. Muy cierto lo que decís, y lo cierto es que se ve y se refleja, y como vos decís, también se percibe. Cuando hay una empresa que tiene un propósito detrás, se percibe en todo lo que hace, en todo lo que transmite y en todo lo que genera, más allá de que, por supuesto, hay una monetización porque buscamos generar ingresos con esto. Y entonces, si nosotros quisiéramos desarrollar el branding de nuestra marca, ¿cuáles serían los primeros tips que vos les darías a alguien para empezar a construir este motor? Bueno, el branding, más allá de pensar de pronto en un logo, en una imagen, recuerden primeramente definir hacia dónde quieren llegar, cuál es el legado, cuál es el propósito al crear este negocio. Vayan más allá de simplemente crear oportunidades de negocio para mí, para mi familia o para personas que vayan a trabajar conmigo como empleados. Vayan más allá de eso, vayan más allá de esos elementos racionales y busquen trascender con lo que hacen. Entonces, ya una vez definida esa causa, ese propósito, comuníquenlo. Ese es el siguiente paso. Ese propósito al mismo tiempo les va a permitir tener las guías claras para definir cómo va a llamarse su negocio, cómo debe llamarse, cómo debe comunicar, cómo debe ser la personalidad de ese producto, de esa marca. Definitivamente, trabajar desde la gestión del branding te va a ayudar muchísimo a definir cómo debe ser conducido tu negocio, cuál debe ser tu marco de valores para negociar ante un cliente, cuáles deben ser las marcas con las cuales tú te quieres relacionar para hacer negocios o no, qué te conviene y qué no. Ese marco de valor lo define la marca. Entonces, el primer paso, como te dije, define el propósito, trabaja muchísimo en el tema de los valores, ve más allá de la identidad visual, el branding no es un tema solamente de logo, define un buen nombre y ahí sí, dale toda la estética visual a esa marca para que cobre vida. Pero lo más importante y por lo cual el branding busca todo el tiempo permanecer al lado del gerente para darle visión, es en garantizar que tu negocio sea coherente. Es decir, que lo que tú comunicas sea lo que la gente percibe de ti una vez que tiene relación comercial contigo. ¿Y cómo sería no tener coherencia? ¿Cuál sería el error más común o lo que vos ves como algo que llama la atención por falta de coherencia en una marca o en una empresa? Bueno, no quisiera hablar de marcas en particular, pero recientemente aquí en Colombia un banco cambió de identidad visual, un banco muy importante que lleva mucha trayectoria en el mercado y justificó su cambio de identidad aludiendo a una expansión en el mercado, aludiendo razones de sostenibilidad, que querían consumir menos tinta al imprimir sus documentos. Y fuera de eso, pues desarrolló todo un discurso de valores, digo yo, para tratar como de subsanar o justificar ese cambio que habían hecho como marca. Pero la realidad es que cuando tú vas y te acercas al banco, yo que soy cliente de ese banco, y tienes esa relación comercial donde tú esperas que el banco realmente te ayude, te solucione, se convierte simplemente en un diálogo casi que entre un computador y el usuario, donde si le sirve bien, tómelo, si no, lo sentimos, pero eso es lo que el banco puede hacer. Entonces, uno se da cuenta que no hay una relación humana entre el cliente y la marca o la compañía. Eso es falta de coherencia. Cuando tú te das cuenta que ese discurso que suena tan bonito en la televisión, que cuando tú estás viendo un video en internet y se te pone una pauta de esa marca, tú dices, no le creo, porque sencillamente yo experimento ese servicio o los beneficios que da ese producto no corresponden con la realidad que yo percibo de ese producto. Entonces ahí esa falta de coherencia daña cualquier campaña publicitaria. Por más ruido que quieras hacer, indudablemente el consumidor de hoy en día es un consumidor inteligente e informado que no va a comer entero ante una publicidad que deslumbra de palabras, de imágenes ricas, justificando el por qué toma sus decisiones como las toma. La realidad es que la experiencia del consumidor lo dice todo.
Por eso es que la marca es un elemento donde pesan los intangibles, más allá de los elementos gráficos o visuales. Qué importante lo que estás diciendo. Y en relación a los intangibles, nos llega una pregunta de Fernanda Molina que dice, ¿cuán importante es tener claro los valores? Fundamentales, porque normalmente nosotros veíamos mucho en la época de los 90, cuando tú ibas a una empresa, lo primero que veías cuando entrabas a las oficinas era la misión y la visión pegadas en una pared. Eh, y uno diría, bueno, pues espectacular, uno diría, todos los empleados se la saben y van por ello. Y al lado uno veía los principios rectores o los valores rectores de esa organización. Pero cuando tú estás en medio de ese espacio de trabajo, interactúas con los empleados, ves la desmotivación, ves el clima organizacional, entonces uno se da cuenta que esos valores por lo general suelen quedar impresos ahí, colgados en una pared y hasta ahí llegan. Pero cuando una organización está gestionada desde la marca y tiene esa conciencia activa y quiere generar esa coherencia, los valores cobran un papel fundamental porque te van a ayudar no solamente a no perder tu rol del camino, a no desviarte, sino que van a funcionar como un catalizador que te va a indicar si estás haciendo bien las cosas o no. Porque te van a enmarcar básicamente la manera en cómo te vas a relacionar con el mundo, hablando de los clientes externos y los clientes internos. Los valores son los que nos garantizan el poder confiar en una marca o no. Muchas gracias por ese aporte y coincidimos totalmente, de hecho es algo que nosotros tenemos muy en cuenta también. Y esto que vos decís de que a veces la falta de coherencia se ve en cómo la compañía trata al cliente y cómo trata a sus colaboradores. Y esa disonancia hace muchas veces que uno sospeche que esos valores son como un maquillaje para el afuera nada más. Y se percibe también al revés. Cuando los valores se viven como parte de la cultura de la organización, también se respira por todos lados y en cada rincón. Así que súper importante lo de los valores. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias, Fernanda, por la pregunta. Tengo otra pregunta de Juan Quiroz que dice, branding personal. Si uno tiene 2 compañías, ¿también hay que trabajar en los brandings de cada empresa? Bueno, eso depende de qué tan relacionados estén los modelos de negocio de cada una de las compañías. A veces hay una distancia tan amplia que lo conveniente es trabajar justamente su estrategia de posicionamiento de manera independiente. Y todo depende si de pronto esos 2 modelos de negocio van a estar vinculados con una marca mayor o una marca sombrilla que los cobije a los 2. Ahí tendríamos que trabajar no solamente en el branding de esos 2 modelos de negocio, sino en una marca que soporte y otorgue valor a esas marcas hijas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día con Procter & Gamble, lo que estamos viendo hoy con Unilever, que son grupos empresariales que tienen muchísimas unidades de negocio, cada uno de ellos trabaja su branding hablando de la identidad, pero la parte esencial de los valores del branding están abarcados o sujetos a la marca matriz. Todo lo que la marca matriz emane como valores deben acogerlo sus marcas hijas. Eso es lo que dice la teoría del branding, ¿no? De lo que debería ser. Otra cosa, obviamente, es ver la realidad. Si realmente esas marcas logran esa coherencia eligiendo bien qué productos ponen al mercado, si esos productos generan verdaderamente los beneficios que se comprometen a dar al mercado, al consumidor final. A la final de cuentas, vuelvo y digo, la experiencia del consumidor dictamina si esos valores están bien transferidos desde esa organización de las marcas. Muchas gracias por esa respuesta y la verdad es que súper claro lo que vos nos estás explicando. Y si tuvieras que dejarnos una reflexión final, algo que vos quieras comentar o algo sobre lo que quieras dejar algo adicional de contenido para los que nos están viendo en este momento, ¿qué les dirías como reflexión final? Que inicien su negocio siempre partiendo definiendo su estrategia de branding, definiendo su marca, definiendo hacia dónde quieren llegar, porque de lo contrario van a tener problemas de ahí en adelante, porque quien les vaya a hacer su marketing digital les va a preguntar qué quieren comunicar, qué quieren vender, cómo lo quieren vender, con qué tono de comunicación. Y si ustedes no tienen claro ese contexto, si ustedes no tienen claro la visión del negocio, les va a ser muy difícil darle esas pautas a su área comercial, a su área de marketing, de enseñarles a ellos cómo deben transmitir todo eso que se ha construido con tanto esfuerzo. Entonces, indudablemente, no lo menosprecien, no lo subestimen, no lo tomen como simplemente un tema de imagen,
sino abárquenlo como lo que es realmente. Volvía yo al ejemplo de por qué el branding es el motor de los negocios. Tú no ves el motor cuando estás viendo un auto, tú simplemente escuchas el motor cuando lo enciendes. Te das cuenta si el motor del carro o del auto tiene un buen desempeño a medida que lo vas andando. Los pasajeros se van a dar cuenta si tienes un buen motor, si tienes un buen auto, y van a sentir la comodidad o la incomodidad de ver cómo fue el desempeño de ese auto durante el trayecto del viaje. Entonces, indudablemente, si bien es cierto, el motor no se ve, el fundamento es que el motor lo es todo para salir adelante en los modelos de negocio. Fuerte el aplauso para esa reflexión final, impecable. Atentos al motor de sus marcas, les pido por favor. Javier, para terminar tu presentación en nuestra maratón, yo quiero agradecerte enormemente que te hayas sumado y que hayas compartido con nosotros este tiempo y todo ese contenido de tanto valor que es como para quedarnos a hablar un montón. Pueden ver en el canal Ion Educa, acá en YouTube, pueden ver una entrevista que le hicimos a Javier hace un par de semanas nada más, así que ahí tienen mucho contenido para seguir ampliando. Y los que te quieran ver, seguir, escuchar, contactar, ¿cómo pueden hacer? Seguro, mira, nosotros tenemos un canal en YouTube, es @feelingbrand o #feelingbrand, nos pueden buscar por ahí. También estamos en LinkedIn. De igual manera, nos pueden buscar en Instagram como @feelingbrand.co o @javierpulido.co. Esa es la manera en la cual nos pueden buscar. De igual manera, nuestra página web www.feelingbrand.com. Allí estaremos constantemente subiendo contenido, compartiendo información, mostrando la manera en cómo nosotros gestionamos las marcas para que ustedes también aprendan a gestionar la marca de su negocio. Ahí está, se me había trabado la cámara y no podía salir. Muchas gracias. No hay problema, Andrea. Gracias a ti por la invitación y gustoso de poder compartir contigo en este panel. Encantada, encantada de tenerte y bueno, y que te comprometemos públicamente para otra presentación en otro evento. Wow. Seguro que sí, cuenta conmigo. Adelante. Muchas gracias, Javier, un Vale. cariño enorme. Un abrazo grande y hasta pronto.